الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Hoy la comunidad Ahmadiyya está comenzando el Jalsa Salana de Inglaterra. La comunidad de Inglaterra desde hace 25 años se hace cargo de las क्योंकि खलीफा वक्त की यहाँ मौजूदगी की वजह से मुख्तलिफ ममालिक से अहमदी मेहमान el hecho de que el Jalifa de Dios esté en este lugar hace que estos jalsas se celebren aquí. दुनिया की बाकी जमातों से मुख्तलिफ समझते हैं, इस्लामी जमातों से या किसी किस्म की दीनी जमातों से, और इस वजह से ताल्लुक़ रखते हैं और कि ये जमात दूसरों से मुख्तलिफ है और इसी वजह से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। यहाँ आके पैगाम भी पढ़ते हैं। इनकी भी एक तादाद जो है वो अफ्रीका के अलावा बाज़ दूसरे ममालिक से भी आती है। En este Jalsa, aparte de las comunidades de África, acuden gente de distintos países y después manifiestan sus sentimientos a la vuelta a sus países. En este momento quiero a los Ahmadis que están aquí presentes, tanto los que los hospedan como a los invitados, dirigirles unas palabras. Lo que concierne a los que tienen responsabilidades, a ellos ya me he dirigido en khutbas anteriores, explicándoles cuáles son los principios que nos iluminó el Santo Profeta Muhammad y el Mesías prometido respecto al trato a los huéspedes. Hoy मेज़बानों के लिए और बाकी मेहमानों के लिए हैं वो बयान करूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जलसा बैनुल-अक़वामी जलसे की सूरत एक लिहाज से इख्तियार कर चुका है और इसमें गैरत जमात भी जो जमात के बारे में नेक जज्बात रखते हैं वो भी aquí en este Jalsa también participan musulmanes no ahmadis que tienen simpatía para la comunidad, participan en los distintos programas. Aquí también hemos invitado a nuestros vecinos जिनके बारे में अमूमी तासुर ये पाया जाता है कि वो शिद्दत पसंद हैं, जिसकी वजह से इनके ख्याल में दुनिया में फसाद बरपा है। जब भी मुझे मौका मिले अमूमन मैं गैरों की मजालिस में उनकी ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता हूँ कि इस्लाम की तालीम शिद्दत पसंदी की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम तो प्यार और सुलह की तालीम है और इस तालीम को खूब निखार कर इस ज़माने में हमारे सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रखा है। Las enseñanzas del Mesías prometido nos han mostrado las enseñanzas verdaderas del Islam para esta época. De las cosas que yo quiero mencionar respecto a los no ahmadis que tienen una opinión equivocada respecto a la llegada del Mesías prometido y a los ahmadis, quiero explicarles cómo el Mesías prometido ha ensalzado
la belleza del Islam y cómo ayudando a la gente en la moral y en las buenas maneras y cómo creyendo en todos los profetas que Dios ha mandado en este mundo, tanto si aparecieron en India como en Persia o en China o en otros países. Son millones las gentes que tienen respeto por estas personas que han establecido las raíces de sus religiones. Y este es el principio que el Corán nos ha enseñado y según el cual nosotros siempre estimamos de la forma más alta, tanto si son los fundadores como los de los hindúes, como de los judíos, como de los cristianos. Todos los fundadores son mantenidos en una gran estima. El Islam es una religión, la religión de la paz, que nunca ha atacado al fundador de ninguna religión, y el Corán es la enseñanza práctica que ha establecido las bases de la paz entre todas las religiones y ha establecido el honor de todos los profetas, y es el Corán el que establece que vosotros musulmanes, vosotros habéis de creer en todos los profetas del mundo y no hacemos discriminación entre ellos, creyendo en unos y rechazando a otros. Este proceso del Sura Al-Imran nos enseña que el amor y la bondad, esta atmósfera se crea cuando se respeta a los personajes sagrados de otras religiones, aquellos que fueron enviados por Dios y así lo declararon, o la gente que creen en ellos. Debemos respetar a todos ellos y teniendo esta enseñanza, decir que el Islam es una religión de extremismo o terrorismo es tener una mala voluntad contra quienes creen así, porque esto va en contra de los estándares de justicia más elementales, sino que es más bien una injusticia. Quisiera decir a los vecinos que están aquí o a sus representantes, quiero que les llegue este mensaje, que todo tipo de malentendidos respecto a nosotros deben desaparecer de sus corazones. Lo que se refiere a nosotros, nadie debe tener malos sentimientos hacia nosotros como nosotros no los tenemos hacia nadie. El Islam dice que el respeto del vecino es tan grande y sus derechos tanto que los compañeros del Santo Profeta llegaron a pensar que quizá a los vecinos se les haría partícipes de la herencia. Por lo tanto, aquellos que tienen en reservas deben saber que en esta tierra que hemos denominado Hadikatul Mahdi, hemos venido aquí a plantar las raíces de la guía, del amor, del afecto y a erradicar todo tipo de malos sentimientos. Hay mucha gente que son extremadamente amable con nosotros y siempre están dispuestos a darnos todo tipo de ayuda. Yo quiero darles las gracias y en estos días hubo algunos problemas y ellos nos ayudaron en gran medida para que el Jalsa pudiera celebrarse y expresaron, dieron su apoyo y en este sentido quiero darles nuestro agradecimiento más verdadero. Además, quiero decirles que, queridos amigos, todos los que tenéis alguna reserva en contra de nosotros, tengo que deciros que tal como he mencionado las enseñanzas del Islam, el Islam enseña un profundo respeto a los fundadores de todas las religiones y debido a nuestra fe, nosotros respetamos a todos los profetas y nuestro gran maestro, el profeta Muhammad, la paz de Dios con él, la idea
que hay en el occidente es muy injusta. Circulan numerosos libros que hablan, blasfeman en contra de su persona, sus esposas, del Santo Corán. Y los musulmanes muestran su reacción en contra de esto. Pero los musulmanes que no son parte de la comunidad Ahmadía y que carecen de las bendiciones del Khilafat, por su falta de guía, su reacción es tal que muestra un extremismo evidente. Pero en lo que se refiere a la comunidad Ahmadía, nosotros también tenemos sentimientos, pero nuestra reacción se basa en las enseñanzas del Santo Profeta y del Santo Corán, y las enseñamos a todo el mundo, y así expresamos nuestra reacción. Por lo tanto, por la mala reacción de los otros musulmanes, los así llamados escritores de Occidente y que escriben libros tan sucios intentan incitar las pasiones de la gente, y cuando llegamos a los diferentes एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। बस हमारे वो हमसाए जिनके जहनों में गलत तासुर है, हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की कोशिश करें। हम तो यहाँ आए ही, जैसा कि मैंने कहा, प्यार और मोहब्बत की फसलें काश्त करने, प्यार और मोहब्बत से दिल जीतने के लिए हैं। और जो भी और जैसा भी हमारे साथ लोग सलूक कर रहे हैं जो मुखालफत में, हमारी तरफ से उनके लिए नेक जज्बात का इजहार ही होता है। अहमदियों से मैं कहता हूँ कि ये se ha ido la voz. जो मैंने एक लंबी बात की है इसलिए कर दी है कि आप लोग भी Nosotros también guardar este sentimiento en el corazón. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Además de huéspedes, de lo que hablaré más adelante, a cada Ahmadi debe ser también uno de los que dé su responsabilidad, su duty. उसकी एक जिम्मेवारी भी है। बस हर अहमदी जो भी इस जलसे में शामिल है किसी भी शक्ल में, मर्द है या औरत है, जवान है या बूढ़ा है, अपनी इस जिम्मेदारी को समझे। Por lo tanto, cada uno debe intentar cada año no dar motivo a los vecinos de ninguna queja. La mayoría lo sabe esta responsabilidad y así lo entiende, que en este lugar es imposible la perfección y las debilidades muchas veces la pasan por alto, pero por nuestra parte debemos intentar que quienes están a favor nuestra y quienes no lo están, que les demos motivo de darles una causa real de queja en contra nuestra, de forma que no tengamos que sufrir estas dificultades. Nosotros, en todo caso, aparte de nuestros esfuerzos, debemos hacer las plegarias que a quienes buscan este tipo de excusas no encuentren motivos. Los que organizan el Jalsa Salana han establecido unas normas de tráfico, deben ustedes respetarlas. Aquí, según las leyes del país, es obligatorio en este país respetar las normas de tráfico para todo el mundo. No piensen ustedes que esta es una carretera pequeña que podemos dejar el coche donde queramos. En ocasiones
Si cada uno se pusiera a parar el coche en medio de la carretera, las carreteras se quedarían bloqueadas. Y en ambos casos, por un lado está la ciudad de Alton, que es una ciudad pequeñita. En sus carreteras y delante de las casas, ustedes por favor no paren los coches, no los estacionen. 2 años antes hubo queja cuando se bloqueó el tráfico por motivo de la lluvia. Este año puede ser que por la lluvia también haya dificultades para entrar, pero en ningún caso deben ustedes estacionar el coche. Las quejas que surgieron 2 años atrás, por culpa de ellas, muchos vecinos empezaron a tener sentimientos negativos contra nosotros. Ahora los organizadores han hecho un gran esfuerzo y han hecho todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, a ningún Ahmadi le debe hacer lo que pueda poner en un apuro a los organizadores. Cada Ahmadi debe tener su propio sentido de la responsabilidad, venga de donde venga. Deben tener cuidado y, tal como les he dicho, el Islam ha dado unos grandes derechos a los vecinos y todos los que están en torno a la Dikatul Mehdi de los pueblecitos vienen a nuestras reuniones y son nuestros vecinos. En lo que se refiere al parking, para los que vienen en coche, a pesar de la lluvia, existe una organización, pero tal como se le viene diciendo al Jamaat desde hace tiempo, a lo largo de este año, se hizo la prueba el año pasado y nos pareció lo más adecuado que, en vez de venir cada uno en su propio coche, la gente busque el transporte a través del tren de Alton, que es un medio muy económico, para llevar y volver a la estación desde Betul Futur. También hay un sistema de autobuses organizado, y desde Alton hasta Hadikatul Mehdi, un sistema de circular de autobuses. Cuando por la causa de Dios hemos hecho la intención de venir al Jalsa, debemos pasar por alto las pequeñas dificultades. Algunas gentes dicen que si la carretera era pequeña, que si había mucho tráfico, que si había peligro de lluvia, que por qué hemos comprado este terreno. Pero ustedes, donde compren un terreno, van a tener estas mismas dificultades. Esto nos pasaba en Islamabad, a pesar de que los que iban allí eran un número mucho más pequeño. Poco a poco también la gente se acostumbró, y los Ahmadis también. Al principio había quejas por parte de los vecinos y luego ellos se acostumbraron y desaparecieron estas quejas. Aquí, si Dios quiere, también desaparecerán, pero no debe ningún Ahmadi ser causa de sufrimiento para ningún vecino, sino que cada Ahmadi debe mostrar un ejemplo tal que si alguien tiene algún pensamiento contrario a la Ahmadiyyat, se sienta avergonzado viendo vuestro comportamiento excelente y cambien su opinión respecto a los Ahmadis en el mejor sentido y se conviertan en nuestros amigos y nuestra relación con ellos lo consideren un honor. Cada Ahmadi es el vigilante de cada hermano. Cada uno tiene que pensar que somos los guardianes de nuestros hermanos. Pensando en esto, el Santo Mesías Prometido dijo que vuestra moral debe ser tan elevada que debéis dar este ejemplo, que cada dedo de cada musulmán, cada Ahmadi, sea motivo de buenos sentimientos hacia el Mesías Prometido y hacia la comunidad.
El motivo del Jalsa es transformarnos internamente hacia el bien. Estos cambios son aquellos que hacen que un Ahmadi se sienta responsable hacia su hermano. En estos días, cuando por vuestra parte se manifiesten estos sentimientos a través de las oraciones, el mostrar la mejor moral hacia los otros es vuestra obligación. Aunque yo lo he dicho así a los organizadores, que sean hospitalarios y nunca le den motivo de queja a los invitados. Sin embargo, los invitados tienen también sus obligaciones. Tienen la obligación de mostrar una elevada ejemplo moral y desarrollar la paciencia dentro de sí mismo y la perseverancia. Si hay alguna discusión con algún organizador, pensar que son seres humanos, se pueden equivocar. Algunos de ellos llevan días enteros trabajando, algunos duermen 2 horas en 24 horas. Y si en esta situación alguno no le da una buena respuesta a algún organizador o en su pensamiento piensa que no está descargando su responsabilidad, al invitado debe pensar que también debe perdonar a quien cree que le puede ofender. Y tal como he dicho, viene gente de todo el mundo, Ahmadis y de otras comunidades. Si algún organizador, dejando a los invitados de fuera, si le dan más preferencia a los invitados locales, no deben tomarlo a mal. El Mesías prometido, cuando era huésped, también mostró la dignidad del huésped y está delante de nosotros. Y esto es este ejemplo para nosotros, nuestra guía. En una ocasión el Mesías prometido salió de viaje por un trabajo y no comió la cena de la noche. Por la noche tuvo hambre y preguntó sobre la comida, y todos los que estaban trabajando se preocuparon que todos hemos comido y no había sobrado nada. Y estaban cerrados los comercios. Estaba Hazur cuando supo que se había acabado la comida y que están todos preocupados y que estaban intentando ver cómo organizaban algo de comida, le dijo: no debéis preocuparos, mirar a ver si ha sobrado algunos trozos de pan en el envoltorio. Y de estos trozos de pan que sobraron comió y les dio la tranquilidad a los organizadores. Los que escriben la historia dicen que si Hazur hubiera dado la orden de hacer la comida, para nosotros hubiera sido un honor y nos hubiéramos sentido orgullosos, y en esto estaba la bendición. Pero él, sintiendo nuestro sufrimiento, lo evitó. Este es el ejemplo que el Mesías prometido nos enseñó y que nosotros debemos también enseñar. Yo en los días de Jalsa veo que me llegan quejas del Langar Khana, y cuando analiza uno lo que pasa realmente suele ser algo sin importancia, aunque los invitados lo aumentan. Es cierto que tienen derechos, pero hay que tener un mínimo de paciencia. Allí en Rabwah también había este tipo de quejas. En el Daruz Zafat de Rabwah
Existe la hospitalidad donde se les da de comer a todo el que llega y se intenta que todo salga bien. Sin embargo, siempre hay gente que se queja, a pesar de que los propios organizadores piden perdón cuando ven que hay algo que no ha satisfecho a los invitados. También pasa en Qadian, en Langar Khana. Allí también hay un Langar Khana que funciona permanentemente y también allí hay quejas, especialmente en los días de Jalsa existen estas quejas. En el resto del mundo, en los días normales, no existe este sistema de Langar Khana porque no existe esta organización ni hay tanta gente que va y viene. Sin embargo, en los días de Langar, en los días de Jalsa también hay y también surgen quejas. Este tipo de dificultades existen y no deberían existir por parte de los organizadores. Todo el que venga a la cocina del Mesías prometido merece el máximo respeto, merece el mejor tratamiento. Y yo, en este sentido, quiero llamar la atención a todos los organizadores de la hostelería que tengan cuidado siempre del sentimiento de los invitados y nunca digan nada que les pueda ofender. Estas palabras lo he comentado en el sentido general por el tema de los derechos de los invitados, pero yo les pediría a los invitados que muestren paciencia y perseverancia en estos días de Jalsa. Todos son voluntarios, los que les sirven proceden de distintas facetas, son estudiantes universitarios y a pesar de ello, por estar en el entorno del Mesías prometido, hacen servicio a los huéspedes del Mesías prometido. Deben ustedes sentir el respeto hacia el servicio que esta gente está realizando. En lo que se refiere a los invitados que proceden de fuera, para ellos suele haber una organización especial para intentar atender sus necesidades especiales. El santo profeta Muhammad dijo que cuando venga alguien de otro país debéis hacer más servicio. En este Jalsa, los que vienen como invitados deben también tener en cuenta que su propósito es escuchar el Jalsa y aprovecharlo espiritualmente. El Mesías prometido dijo de manera clara que este Jalsa no es una reunión mundana. Las reuniones mundanas, la gente se pasa el día paseando en las ferias, se trata de comer, beber, ruidos, charlas vanas, no hay otra cosa. Aquí durante 3 días, si el ser humano, en vez de poner atención en el alimento material, se preocupa del alimento espiritual, entonces podrá denominarse a sí mismo como un verdadero Ahmadi. Por lo tanto, hacer como parte integral vuestra que todos los programas del Jalsa, tanto los hombres como las mujeres, los jóvenes, los viejos, participen de ellos y las palabras que escuchen, los discursos, intenten convertirlos en parte de su propia vida. Cualquier mujer, varón, joven, niño, en estos días, durante el Jalsa, no debe pasear por fuera del recinto, jugar. Hay una tienda especial para los niños pequeños donde deben llevar a sus hijos para que estos no molesten a las mujeres que quieren escuchar el Jalsa, pero estos niños que ya son más mayores,
que ya tienen 7 u 8 años. समझ बूझ थोड़ी बहुत रखते हैं, उनको वालिदैन को समझाकर अपने साथ लाना चाहिए कि जलसे पर हम जा रहे हैं और वहाँ 2-3 घंटे का जो एक सेशन होता है उसमें तुमने आराम से बैठना है। कई बच्चे हैं, कई माएँ समझा के लाती हैं और बच्चे बड़ी आराम से बैठे होते हैं। Deben crear en sus hijos este espíritu y entrenar a sus hijos durante todo este tiempo en casa. Y así lo deben hacer. Muchas veces me llegan noticias en las que en las reuniones de Itufal que se celebran durante todo el año de Nasrat no se preocupan las madres de que los niños estén en silencio escuchando los actos. Si durante todo el año los padres o los organizadores no entrenan a los niños para sentarse y escuchar adecuadamente, no existirían estas quejas. Hay una gran parte de niños que dan servicio a los y lo hacen muy bien, pero también hay un gran número de ellos que no tienen cargos, no hacen servicio, vienen de otros países. Estos molestan en muchas ocasiones a los que intentan escuchar el Jalsa. Y en este sentido es obligación de los que se reúnan en este Jalsa que eduquen a los niños, y esto solo será posible cuando los niños tengan el sentimiento de que nuestros mayores están escuchando con atención los programas del Jalsa y tienen el sentimiento de la importancia del Jalsa. Estas reuniones religiosas que celebramos deben ser de tal manera que los organizadores, hombres o mujeres, deben ver cómo se escucha con atención y que no sea necesario imponer el silencio. Otro tema común que quiero llamar la atención es el ambiente y la vigilancia de vuestro alrededor. La protección de la comunidad siempre la ha hecho Dios, y así nos lo muestra nuestra propia historia. Si pidiéndole a Dios y rogándole, por un lado conseguiremos nuestro vínculo con Él. Dios ha prometido que estaré contigo y con todos tus seres queridos, y que la última victoria será la tuya. Todas estas palabras manifiestan que Dios mantendrá su comunidad en su custodia, y gracias a Dios la comunidad ha de progresar, pero siempre estarán presentes los adversarios y los enemigos viendo cómo pueden hacer daño. Y en ocasiones, a veces de forma individual, hay que ofrecer sacrificios. A veces es por culpa de nuestra falta de atención. Hoy en día, tal como está el mundo, la vigilancia más obvia hay que hacerla, y hay que hacerla bien. Es una parte del sentido común y es también el mandato de Dios. Por lo tanto, habrán visto ustedes que en esta ocasión se han colocado escáneres, y es posible que por esto en ocasiones se cueste llegar hasta el lugar del Jalsa. Yo les pido que con paciencia y perseverancia la gente no colaboren con los organizadores en este chequeo, y aunque uno esté y salga, vuelva otra vez a hacerlo. Y por otro lado, cada uno de nosotros debe tener vigilancia sobre su alrededor, sobre su entorno, porque es evidente que cada Ahmadi sincero, cada vez
intenta evitar cualquier tipo de dificultad para la comunidad en general. बचाने की फिक्र में रहता है, इसलिए उसका भी तकाजा है कि अपने माहौल पर भी नजर रखें। En estos días, de forma especial, ayuden también a los organizadores de manera que si hay duda respecto a alguien que pueda tener malas intenciones, notifíquenlo a los organizadores, especialmente las mujeres son las que tienen que estar alerta. Si dentro del Lajna alguna mujer ya nos pasó una vez en una ocasión. No piensen ustedes que nos hemos espabilado, estamos haciendo bien el checking y por tanto debemos abandonarnos sin preocupación. Esto nos puede llevar a tener verdaderas preocupaciones. Otro aspecto es el aspecto de la limpieza. Dentro del ambiente del Jalsa no tienen ningún tipo de suciedad. No piensen que luego los organizadores lo van a limpiar. Cada uno en los sitios donde se han colocado papeleras, tiren la basura, sea un vaso, sea papel, sea lo que sea. Será un poco de molestia, pero el ambiente, el lugar quedará limpio. De esta misma manera están los váteres, los servicios. Allí los invitados intenten que después del uso lo limpien adecuadamente. Y no es un tema en el que se caiga la dignidad de nadie. Todos los responsables de la limpieza en general proceden de buenas familias, son gente con estudios. No por limpiar piensan que su dignidad se disminuye, sino que aumenta. Y cuando ustedes viajan en el avión, por ejemplo, está escrito en los asientos que en los váteres, que déjenlo bien limpio para el siguiente viajero. El día que hicimos la inspección, en este sentido, les di un ejemplo de una mujer que con mucho voluntad ponía su empeño en realizar esta tarea, de manera que cuando alguien entraba, inmediatamente limpiaba el servicio. Al verla a alguien, pensó que le parecía una persona muy fina. Cuando preguntó quién era, averiguó que Papa Majida Shanawaz era. Dios esté contento con ella. Era la hija de una familia muy fina y, sin embargo, con el espíritu de servir a los huéspedes del Mesías Prometido, hacía esta tarea. Era una persona que hizo inmensos sacrificios para la comunidad y no solo lo hizo en el aspecto del dinero, sino que además lo hizo personalmente en esta tarea que a otros le parecería tan desagradable. La limpieza es algo fundamental de la fe, según dijo el santo profeta Muhammad. Los creyentes deben incorporar aquellas buenas obras que el santo profeta Muhammad nos ha enseñado, y especialmente la limpieza que nos ha sido impuesta como parte de nuestra fe. Por lo tanto, que nadie piense que yo crearé suciedad y los demás se encargarán de limpiarlo. Hoy, además, que llueve, cualquier suciedad se hace evidente. Por lo tanto, tengan esta... Por lo tanto, intenten evitar en la medida de lo posible
todo el tipo de suciedad pueda ensuciar el resto del recinto, etc. Estos días está extendida la gripe del cerdo y en este sentido la MTA está haciendo una serie de anuncios, el gobierno también. Para esto los organizadores han hecho que, de acuerdo al todo el que entra se le da una medicación de homeopatía. Pienso que se habrá dado a todos los que han venido en este sentido. A todos los invitados han de cooperar. En segundo lugar, si alguien tiene alguna duda de poder tener la gripe, cuidando de lo demás, antes de venir a Jalsa, consulte con su médico. Dios proteja a todo Ahmadi de esta enfermedad y de cualquier enfermedad, y a los que acuden al Jalsa les conceda estas bendiciones prometidas y vuelvan a sus casas con estas bendiciones. A los otros invitados que vienen de Pakistán, Bangladesh, India, etcétera, y de los países africanos, a ellos siempre les digo que cuando acaben su visado, mucho antes intenten volverse de vuelta a sus países, porque en esta ocasión especialmente los encargados de dar los visados en distintos países se han quejado que en determinados sitios han devuelto, han rechazado visado, declarando que muchos van al Jalsa y luego no vuelven, aunque esta expresión no es cierto, y al menos en los 6 o 7 últimos años, en la medida que yo lo sé, los que han venido con visado Jalsa han vuelto. Y si alguno se ha quedado, no serán más de 4 o 5. Y a ellos se les castiga cuando actúan así. Sin embargo, si es un número insignificante, aún así es erróneo y es el motivo de degradar la imagen de la comunidad, porque así cierran la puerta a otra gente que quiere venir al Jalsa con sinceridad. Y esta frase, esta cosa es así, que no es propio de un Ahmadi. Dentro de la organización del Jalsa está la organización de los invitados. Deben ustedes saber que no es correcto quedarse más días de los acordados sin el consentimiento del que les da hospedaje. Esto es algo que el Islam condena, y de igual manera quienes han venido a casa de familiares, etcétera, deben también tener el sentimiento de que no deben ser una carga para estos familiares en cuyas casas residen. En ocasiones algunas personas vienen conmigo y se quejan de que han venido para tantos días, pero dicen que han venido a casa de un familiar pero que no les ha tratado bien y que quieren continuar como huéspedes de la comunidad. Por lo tanto, los huéspedes deben venir para el tiempo que no sea un peso para los demás y que no dé motivo a quejas. El motivo del Jalsa es aumentar el cariño. Si en vez de aumentar este cariño se disminuye, entonces el motivo del Jalsa no se cumple. Por lo tanto,
A los organizadores deben mostrar paciencia, pero también los huéspedes deben mostrar cuidado. Deben ustedes cuidar que este viaje es por Dios. Por tanto, no lo conviertan en un motivo material. Debe ser algo puramente por Allah y intenten que este viaje sea siempre un viaje en el camino de Dios. Que Dios les dé ocasión a todos para conseguirlo. Deben ustedes también leer todas las instrucciones que constan en el programa del Jalsa. Hoy había predicción de lluvia. Pidamos a Dios que también Dios pare esta lluvia y que los próximos días, gracias a Dios, con tranquilidad, podamos escuchar el Jalsa, porque cuando llueve a veces no se puede tampoco escuchar las palabras cuando la lluvia golpea el techo del Jalsa. Hay dificultades para los niños, hay dificultades para caminar. Pidamos a Dios que Dios haga que este Jalsa sea bendito en todos los sentidos. Amén. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر